Sierra de Historias, con Alberto Garín. Si hay un elemento definitorio del llamado arte barroco es la columna salomónica, esa columna de fuste torneado que Bernini empleó para el baldaquino de San Pedro el Vaticano. Sin embargo, la columna salomónica no fue un invento de Bernini. Era un tipo de soporte vertical que ya tenía una larga tradición durante la época medieval e incluso durante el siglo XVI. Lo que Bernini hizo fue recuperar esa tradición. Hoy tendremos ocasión de ver cómo la columna salomónica aparece por doquier en la pintura, en la escultura y en la arquitectura, tanto de la época medieval como del siglo XVI. Urbano VIII, de la familia Barberini, fue elegido papa en Roma en 1623. Para entonces, las obras de reconstrucción de la Basílica de San Pedro del Vaticano, iniciadas en tiempos de Julio II en 1506, prácticamente habían concluido. Era el momento de iniciar la decoración interior y, aunque el maestro mayor del Vaticano, Carlo Maderno, aún vivía, el Papa Urbano VIII eligió al joven escultor Gianlorenzo Bernini para que diseñase y levantara el gran baldaquino que había de quedar bajo la cúpula de Miguel Ángel por encima del altar. Bernini era consciente de que el baldaquino había de ser de unas dimensiones gigantescas, si había de llamar la atención en la inmensidad de la basílica. Por ello, proyectó una estructura de casi 29 metros de alto, algo menos de 100 pies. Pero, lejos de crear una obra maciza, la dotó de una aparente ligereza, cuando no inestabilidad, al hacer que los 4 soportes verticales del baldaquino fueran columnas salomónicas. La salomónica es una columna clásica, con su basa, su fuste y su capitel, un capitel que puede variar dentro del repertorio tradicional, dórico, jónico, corintio. Porque la principal diferencia radica en el fuste, que tiene un desarrollo retorcido, helicoidal, de ahí que también sea conocida como columna torsa o entorchada. En el caso de las columnas del baldaquino de San Pedro, ese fuste torneado cuenta con 9 curvas, solución que se habría de volver la más habitual tras la obra de Bernini, aunque bien es cierto que el número de curvas no importa para considerar como salomónicas cualquier columna de fuste retorcido. La imagen del baldaquino de San Pedro se volvería muy habitual en todo el orbe católico y las columnas salomónicas se expandieron rápidamente por la arquitectura religiosa de las Españas hasta llegar a Hispanoamérica, donde se harían muy comunes en fachadas de iglesias y retablos. Sin embargo, la columna salomónica no fue un invento de Bernini, ni su forma ni el nombre. La columna de fuste torneado conservada más antigua es la columna serpentina. Fue forjada en bronce a comienzos del siglo V a.C., como una ofrenda que los griegos hicieron al dios Apolo en su templo de Delfos para agradecerle por la victoria de Platea sobre los persas. El fuste torneado era el resultado de los cuerpos entrelazados de 3 serpientes cuyas cabezas coronaban la columna y sostenían un trípode de oro. El trípode ya fue confiscado en el siglo IV a.C. y las cabezas cayeron hacia el año 1700. Pero antes, en el año 324, el emperador Constantino había trasladado la columna serpentina desde Delfos a Constantinopla para decorar el gran hipódromo. Curiosamente, fue el propio Constantino quien rescató otra docena de columnas salomónicas en mármol, de origen griego y datadas en el siglo II a.C., que hizo enviar al Vaticano y que se consideraban parte de las columnas del Templo de Salomón. De ahí la tradición de denominar salomónicas a estas columnas retorcidas. De estas 12 columnas se conservan 11, 8 en las galerías por encima de los nichos de los pilares que sostienen la cúpula de San Pedro, 2 más en la capilla del Santísimo Sacramento y la 11ª en el tesoro de la basílica. De esta última, conocida como la columna santa, se dice que fue donde se apoyó Jesús de niño cuando habló en el templo. Los fustes de estas columnas estaban, además de curvadas, compartimentadas en 4 sectores cada una, con historias clásicas grabadas en algunos de estos sectores sobre su superficie. Así, en el caso de la columna de Longinos, podemos ver a unos niños recogiendo uvas,
un tema que sería utilizado en la decoración de algunas columnas salomónicas medievales. El porqué de la tradición de considerar que estas 12 columnas venían del templo de Salomón hemos de enmarcarlo dentro de la recuperación de los santos lugares y los objetos vinculados con Jesús que llevó a cabo Santa Elena, la madre de Constantino, en esos comienzos del siglo IV. Ahora bien, en la descripción que se hace en la Biblia del templo de Salomón, en el capítulo 7 del primer libro de los Reyes, se citan 2 columnas para ese templo, Jaquín y Boaz, pero ni son de mármol, puesto que son de bronce, ni tenían el fuste torneado. Sin embargo, eso no impidió que la tradición constantiniana de atribuir esas columnas al templo de Salomón quedase y atravesase toda la Edad Media, siendo muy empleadas tanto en representaciones pictóricas y escultóricas como utilizadas en la arquitectura. Un ejemplo contemporáneo del propio Constantino es el sarcófago de Martos en Jaén, hecho en mármol y de procedencia italiana, que pudo estar destinado a un obispo de la diócesis del lugar. En un lateral aparecen 7 escenas relatando una serie de eventos vinculados con Jesús, y cada escena está enmarcada entre columnas con los fustes tan retorcidos que parecen columnas envueltas por una cuerda atada en espiral. Ese modelo de Martos, de un fuste muy torneado, ya tenía su precedente en el mundo helenístico y en el Alto Imperio Romano, tal como podemos ver en la columnata del cardo de la ciudad de Apamea, en Siria, un cardo original del siglo III a.C., pero que fue reconstruido en el siglo II después de Cristo. En un sarcófago posterior al de Martos, el de Junio Baso, de mediados del siglo IV, también hecho en Italia, de nuevo vemos una sucesión de escenas bíblicas enmarcadas en una serie de columnas donde se alternan las de fuste torneado con otras lisas, pero decoradas estas lisas con hojas de parra y racimos de uva que son recogidos por unos niños. Recordemos que en las columnas vaticanas de Constantino, algunos de los fustes torneados además estaban decorados con esos racimos de uvas. Si con Julio Baso los fustes retorcidos y la decoración con uvas se han separado, en una de las miniaturas del Evangelio de San Médard en Soissons, al norte de París, realizada en torno al año 800, los capítulos de los evangelistas están enmarcados entre columnas salomónicas, en cuyos fustes aparecen unas figuras recogiendo uvas, con lo que la referencia a las columnas de Constantino en el Vaticano es todavía más clara. Aún a comienzos del siglo XII, en la desaparecida puerta francigena de la Catedral de Santiago de Compostela, la que estaba situada en el transepto norte y hoy sustituida por la puerta de la azabachería, en esa puerta francigena había varias columnas salomónicas, varias de las cuales se conservan en el Museo de la Catedral. En una de ellas podemos ver de nuevo a un vendimiador. Es posible que en su origen, en las columnas que rescató Constantino, los niños recogiendo uvas pudieran ser un símbolo dionisiaco. Pero ya en estos tiempos medievales, la aparición recurrente de los vendimiadores habría que ponerla más en relación con el modelo vaticano que con ese pasado dionisiaco. Sin salir de Compostela, y de la misma época, a principios del XII, pero en la portada sur de la catedral, la de Platerías, podemos observar varios fustes torneados en las jambas de ese doble acceso, alternando con fustes lisos. Lo mismo ocurre en el mismísimo Pórtico de la Gloria, ya de la segunda mitad del siglo XII, donde tenemos 2 fustes torneados en las jambas que quedan a cada lado del parteluz del apóstol Santiago. Pero es en la Italia medieval donde más recurrente resultó el uso de las columnas salomónicas. En el dintel de la puerta de acceso al baptisterio de Pisa tenemos una serie de escenas realizadas a mediados del siglo XII sobre la vida de San Juan Bautista, en donde aparecen algunas columnas torsas enmarcando un par de esas escenas. De nuevo, la columna salomónica sirve para encuadrar un relato del Nuevo Testamento. Algo posterior, de finales del XII, es otro dintel, este en una de las puertas de la iglesia de San Salvador en Luca, donde se narra uno de los primeros milagros de San Nicolás de Bari. Hay representados 2 edificios a cada lado de la escena central que están levantados con columnas salomónicas. Quizás, en este caso, el uso de estas columnas haya que asociarlo al hecho de que San Nicolás fue contemporáneo de Constantino, con quien llegó a colaborar en el Concilio de Nicea. Con un uso más arquitectónico, podemos ver fustes salomónicos en el siglo XII en el ábside de la Catedral de Pisa, o en el siglo XIII en la iglesia de San Miguel in Foro en Luca, o ya en el XIV en la Catedral de Siena. Como vemos, el uso de las columnas salomónicas era ampliamente conocido en la cristiandad occidental,
siempre con ese vínculo a la historia bíblica y a Constantino. Buena prueba de ello es que en el cuadro de la Donación de Roma, en las estancias vaticanas, pintado por uno de los discípulos de Rafael a partir de 1520, en el fondo se observa el altar de San Pedro del Vaticano rodeado por las famosas columnas torneadas de Constantino. Es bien sabido que la supuesta donación de Roma por parte de este emperador a los papas no es cierta. Para 1520 ya había quedado demostrado, pero eso no impidió que el Papa León X le encargara a Rafael hacer esa pintura donde se colocaba el emperador Constantino arrodillándose frente a Silvestre I en el interior de cómo debía haber sido el Vaticano hasta justo antes de su demolición en tiempos de Julio II y Bramante, y por tanto con ese altar original rodeado de las columnas torneadas. En su Tratado de Arquitectura, publicado en 1562, Vignola incluía el trazado de una columna salomónica, ratificando cómo ese tipo de fuste era ampliamente conocido antes de Bernini. Si bien el diseño de Vignola era más esbelto, 12 curvas, que el de las columnas de Constantino en el Vaticano, solo 8 curvas. Cuando Rubens llega a Italia en 1601, pintó la serie de 3 cuadros que ornamentaron por un tiempo la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén en Roma. En el cuadro de Santa Elena con la Cruz, sin llegar a la estilización de Vignola, pinta una columna de 9 curvas, por tanto más esbelta que las del Vaticano. Sin embargo, cuando años después en Madrid Rubens pinta los cuadros para los tapices de las descalzas reales, dedicados a la exaltación de la Eucaristía, en el de El triunfo de la Iglesia de 1625, las columnas salomónicas que colocó vuelven a ser más gruesas que las que pintó en Roma. Bernini sí llegó a conocer las pinturas de Rubens en Roma, pero no así las de Madrid. De ahí que cuando realizó el diseño para sus columnas del baldaquino de San Pedro, optó por la esbeltez propuesta por Rubens, no tan exagerada como la idea de Vignola, pero más estilizadas que las columnas vaticanas. Es cierto que incorporó otro elemento de su cosecha, para aún enfatizar más esa apuesta por la esbeltez, al dividir el fuste en 3 partes y no en 4, como se había hecho tradicionalmente. El resultado fue que, tras el baldaquino de Bernini, la columna salomónica tuvo una segunda vida. Ese vínculo que siempre había existido entre el Vaticano, las historias bíblicas y las columnas torsas desde los tiempos de Constantino, ahora tras Bernini, tomó un nuevo rumbo y la columna torneada se convirtió en uno de los grandes símbolos de la Iglesia católica frente a las iglesias reformadas. Y las fachadas y los retablos de los templos católicos de todo el orbe en los siguientes 2 siglos se poblaron de columnas salomónicas.